Acaba de ingresar un vehículo de la Policía de Investigaciones al departamento del ex subsecretario Manuel Monsalve. En Viña del Mar, en lo que es el sector de Viña del Mar. Ahí va el ex subsecretario Manuel Monsalve, detenido por la Policía de Investigaciones. Lo vemos en este momento en vivo. Ex subsecretario detenido por parte de la Policía de Investigaciones. Arriba de este vehículo, va saliendo de su edificio. Ahí bajando del auto ya y dirigido hasta una de las oficinas de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, ingresando hasta este lugar. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Es una jornada con importantes noticias judiciales. Un ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detenido, imputado porque aún no ha sido formalizado por un delito de violación y un intento también de abuso. Eso en el contexto de una primera etapa. Luego va a haber que ver si se amplía a otros creyentes y a otras formalizaciones o a otros delitos el proceso. Vamos a estar hoy día en profundidad con este tema. Nos va a acompañar Felipe Hernández en el estudio. Vamos a entrevistar al ex fiscal y al abogado Carlos Gajardo para poner en contexto las penas arriesgadas, si se puede indagar o no, también se le puede reformalizar o no por el tema de una eventual infracción a la ley de inteligencia, a qué pena se expone, cuál es el juicio respecto a este proceso en la Fiscalía y de lo que se ha demorado en llevar adelante un proceso de detención. Hay muchísimo que indagar, hay muchísimos artículos todavía hoy día. De hecho, hace pocos momentos el diario La Tercera subió un artículo respecto del diálogo entre Carolina Toá, ministra del Interior, y el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ese jueves 17. Ya les vamos a contar también en profundidad aquello. Una jornada en que han ocurrido cosas importantísimas en el ámbito de tribunales, por supuesto, en que quien era uno de los principales encargados de la seguridad, hoy está preso con prisión, vamos a ver si se le decreta prisión preventiva, pero previo a una audiencia de formalización, tras las rejas, imputado y ya vamos a ver formalizado por esta acusación de violación. Comenzamos esta jornada en que hay también otras noticias con los titulares de CNN Prime. Chat en el caso de Democracia Viva revelaron que la diputada Catalina Pérez habría sabido de los convenios de la fundación. Las conversaciones detectadas por la PDI fueron con su expareja, Daniela Andrade. La parlamentaria reiteró esta jornada que no interfirió en la asignación de ningún recurso y que tampoco se benefició de ellos. En tanto, la Fiscalía abrió una investigación por la filtración. El lunes se va a retomar en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago la reformalización del exfutbolista Jorge Valdivia. Esto por una segunda denuncia de violación que habría ocurrido el 18 de octubre. Esa es la acusación. Por esta imputación, la Fiscalía pide nuevamente la prisión preventiva. El ex seleccionado nacional permanece actualmente con arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a la víctima. En temas internacionales, como un acto terrorista, están siendo investigadas las explosiones registradas en la Plaza de los Tres Poderes en Brasil. La única persona que murió fue el propio atacante, quien detonó los explosivos cerca del Tribunal Supremo de Justicia. El hecho ocurre a solo días de la realización de la cumbre G20 en ese país. Y en el deporte, La Roja ya está en Perú para enfrentar un partido clave ante la selección del RIMAC. Tras el último entrenamiento, Arturo Vidal aparece como titular en el equipo de Ricardo Gareca. Bueno, todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Ya nos acompaña en el estudio Felipe Hernández, que estuvo siendo testigo de todo lo que ocurrió. Comenzamos con Francisca Cárdenas, que nos da... Nuestra periodista que reportea Congreso y toda la región de Valparaíso nos da el preciso de madrugada aviso de que había llegado un automóvil de la PDI. Investigando la patente se pudo saber que era de la PDI. Exacto. Y esto era una alerta entonces de una señal inminente de la detención, que es un proceso previo, una audiencia de control de
detención para luego un proceso de formalización. Claro, el que podría ser, y bueno, en primer lugar, buenas noches a ustedes también en sus casas. Claro, esto comienza 5 de la mañana aproximadamente en la ciudad de Viña del Mar, a las afueras del edificio donde el ex subsecretario Manuel Monsalve reside o tiene registrado su domicilio. Hasta ahí llegaron funcionarios de la Policía de Investigaciones desde Santiago, desde la región metropolitana hacia la ciudad Jardín. ¿De qué unidad? De la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, quienes estuvieron, bueno, muy al tanto, muy al pendiente y sobre todo esperando. ¿Qué esperaban? Bueno, que se dictara la orden de detención en contra de Manuel Monsalve. Es importante decir aquello que se produce oralmente. Eso se puede hacer, está dentro del ámbito normativo chileno, que un fiscal pida oralmente a una jueza, en este caso, una orden de detención y que se dé la orden oralmente de nuevo. Esto es cuando se necesita agilidad en los procedimientos y se le da entonces a la PDI la orden oralmente para que se produzca la detención, para que concurra y sea llevado primero a un cuartel y luego, efectivamente, a un centro penitenciario. Exactamente. Bueno, todo ese proceso, Mónica, se extendió por cerca de 6 horas aproximadamente. Una espera larguísima que tuvieron que realizar estos funcionarios de la Policía de Investigaciones, que llegaron en 2 vehículos, una camioneta tipo SUV y un vehículo tipo sedán, con al menos 6 funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes estuvieron a la espera de este, requerimiento idóneo para poder realizar esta labor. Ingresan a eso de las 11 de la mañana hasta el interior del edificio, ingresan hasta el departamento de Manuel Monsalve, golpeando la puerta. Eso sí, no es a la fuerza todo esto, porque existía una orden de detención de por medio. No es una orden de allanamiento de entrada y registro, como se le denomina también a este procedimiento. Podemos ir entregando información de contexto. La defensa de Manuel Monsalve está molesta, ha dicho públicamente la abogada María Inés Horvitz, que no se les avisó, que le parece que no es de una manera correcta en que ha actuado la Fiscalía desde su perspectiva, porque dicen que tenían toda la disposición para ponerlo justamente delante del Ministerio Público cuando se le quisiera tomar declaración a Manuel Monsalve. Que se han vulnerado ciertas garantías, que no se le ha entregado tampoco la defensa, sino solo hasta hoy día, cuando se entrega públicamente, se abre, porque esto estaba determinado como secreto. Exacto, reservado. Se había pedido así, reservado, y por lo tanto ni siquiera los intervinientes podían tener acceso a la carpeta investigativa. Exacto. Hoy día, cuando se levanta el secreto, sí pueden tener acceso. Entonces lo que dice la defensa de Manuel Monsalve es: nosotros vamos a tener que muy rápidamente, porque no hemos tenido acceso antes, aunque lo pedimos, acceso a esta carpeta para poder efectivamente enterarnos de los antecedentes y defenderlo de cara a una formalización que es el siguiente paso, y es la comunicación de por cuáles delitos alguien está siendo investigado. Eso es la formalización en el sistema procesal chileno, pero para llegar a esa formalización, la defensa efectivamente tiene que argumentar respecto, por ejemplo, de determinar medidas cautelares, que claramente va a ser prisión preventiva lo que va a pedir el fondo a la Fiscalía. Es lo que se solicita por parte de, en este caso, la parte investigadora, la parte persecutora, pero todo esto depende del juzgado de garantía. Es el que determina. Que dictamine o que determine finalmente cuál va a ser el proceder o el paso a seguir para la custodia de Manuel Monsalve. Según varias cosas, si es un peligro para la sociedad. Exacto, si, el tipo de delito, la gravedad del delito. Claro, porque si el delito no se expone con él o con ellos a penas privativas de libertad, no tiene sentido la prisión preventiva. También, en el fondo, si es un peligro para la investigación. En fin, son claros los temas que vamos a repasar. Si existe un peligro de fuga, por ejemplo, también. Vamos a repasarlo con el abogado Carlos Gajardo. ¿Cuáles son esas condicionantes que va a tener que evaluar el tribunal para determinar? Ahora, uno pudiera pensar, evidentemente, qué es lo que se va a pedir, y es bastante difícil que no se conceda, me atrevo a aventurar, pero vamos a tener que ver lo que diga. También es interesante lo que diga la defensa, porque la defensa obviamente que va a entrar a intentar desvirtuar, y la Fiscalía intentar probar si en ese estado procesal, que es inicial, con los estándares probatorios que se piden en una formalización, que no son los mismos que se piden en una condena, si están o no acreditados los delitos en ese estado procesal. Exactamente. Ahora, volvamos a los hechos. A este proceder que tuvo origen a eso de las
10 de la mañana aproximadamente, que es cuando ingresan estos funcionarios de la Policía de Investigaciones hasta el departamento de Manuel Monsalve. Permanecen cerca de unos 30 minutos al interior del departamento y luego de eso sucede la imagen que ha dado la vuelta a nuestro país en materia de contingencia. La salida de Manuel Monsalve esposado al interior de uno de los automóviles de la Policía de Investigaciones y con rumbo a la capital. ¿Dónde específicamente? A la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, ubicado en la comuna de Ñuñoa, en un sector donde al lado de las dependencias de la Brisex se encuentra la Brigada de Homicidios. Es en este lugar donde finalmente Manuel Monsalve va a pernoctar, va a dormir, esperando ser trasladado mañana en la mañana al Centro de Justicia, aquí ubicado en la comuna de Santiago Centro, en la calle Pedro Montt, para enfrentar al tribunal, al juzgado de garantía, al séptimo juzgado de garantía, a las 9 de la mañana en una sala que va a estar adaptada, preparada principalmente para la contingencia, principalmente de los medios de comunicación, porque está con un segundo piso, es muy similar a la sala donde se le leyeron las nuevas medidas cautelares a Katy Barriga en otro edificio social. Importante antes de ver la nota entonces, decir algo. El proceso previo del que fuimos testigos es una medida que es una audiencia de cautelar de garantías. ¿Qué es esto en simple? Es cuando la defensa básicamente pide también que se revisen ciertas cosas. Exacto. Que si les van a dar acceso o no al material. Exacto. En ese caso estaban pidiendo tener acceso también a la carpeta investigativa, pensando en que iba a venir la formalización y antes de aquella tener un tiempo que no era necesario desde el punto de vista de la Fiscalía, porque era más importante resguardar el secreto y no arriesgar la investigación, sí era necesario desde el punto de vista de la defensa. Algo que, bueno, molestó, por cierto, a la parte, en este caso, de la defensa, sobre todo hoy día. María Inés de Horvitz señalaba, entre otras cosas, que estaban muy molestos porque mientras se estaba desarrollando el proceso de detención, recién ahí se les estaba entregando la carpeta de la investigación de este caso, de un caso en el cual a Manuel Monsalve se le van a imputar dos delitos que no son menores. Uno que es el de violación y el otro que es el de abuso sexual por sorpresa. Son los dos delitos. Después de 28 días desde que este caso estalla, finalmente Manuel Monsalve es detenido y traído a Santiago. Sí. Voy a pedir la autoría de la nota que vamos a presentar. Estefanía Bustamante. Estefanía Bustamante. Veamos el reporte de esta jornada, de todo el trabajo, los equipos Felipe, Francisca Cárdenas, la propia Estefanía Bustamante, desplegados en distintos puntos. Este es el informe de Estefanía Bustamante. Viene. Se dijo que sería inminente, pero nunca así de sorpresivo. Vamos a ver si está realmente el ex subsecretario dentro del vehículo. Desde su domicilio en Viña del Mar y esposado, el único destino próximo de Manuel Monsalve era ser formalizado. Ahí va, el ex subsecretario Manuel Monsalve detenido por la Policía de Investigaciones. Lo vemos en este momento en vivo. Es bien impresionante esta imagen. Es la imagen del día, definitivamente. Absolutamente. Sin duda, la imagen del día y probablemente de los que vendrán para el ex subsecretario del Interior, que fue trasladado por la PDI directamente a la Brigada de Delitos Sexuales en Ñuñoa, a un mes exacto de la denuncia por violación que selló su caída. A la espera estamos de la llegada de la comitiva que trae entonces bajo la orden de detención al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Imposible de ver a simple vista, pero inconfundible una vez que bajó del vehículo policial. En su característico traje negro y camisa blanca pasó a constatar lesiones como es habitual en una detención y luego a uno de los calabozos de la Brigada de Homicidios donde pasará la noche. Lo cierto es que entendemos que el Ministerio Público se dio la presión mediática y esta defensa no lo va a hacer y por lo mismo les pido por favor que nos dejen dar los descargos que van finalmente a acreditar la inocencia de Manuel Monsalve en los lugares donde corresponde. Y eso es, eventualmente en la Fiscalía y en los tribunales de garantía. En el séptimo juzgado de garantía será formalizado por dos delitos, violación consumada y otro intento de agresión sexual, por hechos ocurridos el 21 y el 23 de septiembre, que no fueron conocidos públicamente hasta el 17 de octubre, día en que Monsalve, solo frente a las cámaras, presentó su renuncia. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo.
y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo. Cargo que en una acción prácticamente inmediata tomó el hasta entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, bien evaluado por su manejo ante varias crisis en la moneda. Frente a las inquietudes que han manifestado por diversas vías los medios en Palacio respecto de la detención del ex subsecretario Monsalve, por eso he decidido venir directamente ante ustedes. El mensaje que quiso transmitir el gobierno era claro, que hay indicios de que la investigación avanza y que nadie tiene privilegios en el sistema de justicia o está por sobre la ley, tal como escribió escuetamente el presidente Gabriel Boric en sus redes sociales. El gobierno ha actuado con proactividad en este punto, tiene plena conciencia sobre el alcance de los hechos, que no solo en el caso de Manuel Monsalve, sino que cualquier persona que pudiera estar comprometido en hechos constitutivos de delito vinculados a este caso tiene que responder ante la justicia. Sobre eso, la ministra del Interior también tuvo algo que decir en su cuenta de X. Señaló que nuestra postura en el caso Monsalve ha sido que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y la justicia actúe. Lo sucedido hasta el día de hoy va en esa dirección. Tengo que ir prontamente a leer los antecedentes para preparar y defender la inocencia de Manuel Monsalve ante tribunales, que es donde cuenta. ¿Han pensado en una eventual prevención preventiva de un centro penitenciario donde podría estar? ¿Ustedes van a solicitar algo en especial? Todos esos detalles los van a saber mañana a partir de nuestras alegaciones en los tribunales. Más de una alegación hará la defensa, que manifestó su molestia por no haber sido notificados por la Fiscalía de la detención del ex subsecretario. En conversación escrita con CNN Chile, la abogada María Inés Horvitz expresó su disconformidad con el curso de la investigación. Nosotros contábamos con que no iba a haber detención. Nunca hubo un entorpecimiento de ningún tipo a cualquier cosa que nos pidieran. Esto para nosotros es horrendo. Estamos muy molestos. Un momento, señor Monsalve. Usted es imputado en una causa, es decir, se le atribuye participar en un hecho punible y usted tiene derechos. El señor Monsalve reiteró, mire, me gustaría decir, y repitió exactamente lo mismo, que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos, y lo demás me lo reservo con mi abogado. Tal como planteó el fiscal a cargo Javier Armendáriz en la primera audiencia del caso, esa información sigue siendo reservada, porque hasta ahora la ex autoridad no ha entregado su versión de los hechos a horas de ser formalizado. Ya les dije todo lo que tenía que decir, de verdad. Ya les agradezco, entiendo el interés, pero conversar, ya habrá otras oportunidades para poder conversar, ¿ok? Oportunidades vendrán varias en una investigación que recién comienza y será formalizada en el 7º Juzgado de Garantía este viernes a las 9 de la mañana, en una jornada que probablemente se maneje con reserva y donde Manuel Monsalve insistirá en su inocencia. Felipe, hay varias cosas que se han ido conociendo en varios artículos hoy día. Bueno, hay otros que hemos conocido en CIPER Chile que hablan de los contactos y las varias llamadas que hizo tanto Manuel Monsalve como otros funcionarios del Ministerio del Interior, como la jefa de personal, que no fueron contactados, que no fueron respondidos por la denunciante, una vez que además ella comienza y se toma una licencia médica. Claro. También CIPER previamente reveló de esta intento básicamente de contactos, pero también una reunión previa entre Manuel Monsalve y su denunciante, en que ella le dice a él que esto había sido sin su consentimiento, que ella había sido forzada. Entonces, ya habían antecedentes. Y hoy día hay varias notas que hay que agregar periodísticas de Leslie Ayala, José Carvajal y Esteban González, que van dando cuenta de nuevos antecedentes. Uno, que es gravísimo, tiene que ver con la revisión que hizo la PDI. No es que sea gravísimo que revise, sino lo que arroja esa información. 172 cámaras que revisa la PDI, Felipe, y es interesante que tú nos cuentes lo que revela la tercera, que da a conocer este peritaje. Sí, son estas 172 cámaras, tanto de sectores públicos como también privados, que logran establecer el trayecto que hacen ambos, tanto Manuel Monsalve como la víctima, desde el restaurante Ají Seco Místico hasta el Hotel Panamericano. Todo esto en la comuna de Santiago Centro. Este trayecto incluso hacen o logran ver, logran revisar el trayecto que hace este taxi en el cual se suben y en el que, al menos tras bajarse de este vehículo, se logra ver
que la víctima, al menos eso es lo que se establece en el texto que publica el diario La Tercera, es que se habría visto un paso irregular de la víctima al momento de dirigirse hacia el interior del Hotel Panamericano. Incluso se habla de una especie de presión que se habría ejercido incluso al interior del Hotel Panamericano para que ingresara la víctima junto con Manuel Monsalve. ¿Quién habría hecho esa presión? Bueno, el mismo ex subsecretario que en ese entonces lo era. Y el tema del acercamiento físico. También había intentado de besarla incluso, y ella se habría alejado. Ella se habría alejado, incluso lo habría empujado para evitar que esto sucediera. De ahí en adelante, bueno, vienen las revisiones, incluso hay relatos, señalan las fuentes al diario La Tercera que habrían habido incluso contactos entre los investigadores, los funcionarios de la Policía de Investigaciones con algunos funcionarios del hotel y que señalan que, en este caso, Manuel Monsalve iba en mejor estado que la víctima, que se le veía incluso ahí con un paso más bien de vaivén. Porque la denunciante, efectivamente, lo que se sabe hasta ahora es que llega hasta el piso de la habitación de Monsalve y Monsalve, como no le funciona la llave, baja a recepción. O sea que tan mal estado no estaba, si pudo llegar a pedir una nueva copia. O sea, revisar que no le entraba la llave. De la llave y volver a subir. Lo otro también que se revelan estos artículos de La Tercera es dos cosas también bien preocupantes. Ayer en televisión habló a cara descubierta el padre de la denunciante y dijo que tenía miedo, que les parece que era alguien que todavía tenía nexos muy importantes, que era un hombre muy poderoso, con nexos todavía en el Ministerio del Interior, con nexos en las policías. Hasta ahora lo que estamos viendo es que las instituciones están funcionando. Quien era el subsecretario del Interior está detenido, Fiscalía va a hacer la formalización. Puede haber evidentemente una discusión sobre cuánto tiempo se toma, pero el propio padre de la denunciante dijo que él confiaba absolutamente, no en la justicia, dijo que confiaba en el fiscal Armendáriz, que es quien lleva esta causa. Es el fiscal regional Centro Norte, pero ha asumido personalmente, probablemente por la relevancia además del imputado, el caso. Dijo que confiaba absolutamente y que se tomara el tiempo que fuera necesario para que juntaran todos los antecedentes. Porque es una de las críticas que se le ha hecho a este proceso de investigación y a esta jornada en la que finalmente se concreta la detención de Manuel Monsalve. 28 días pasaron. Este caso estalla o se da a conocer el día 17 de octubre, cuando Manuel Monsalve renuncia al Ministerio del Interior, le entrega la renuncia al después de que la segunda publicara la información. Exacto, pero esta denuncia llega el 14 de octubre. Es decir, no hay hay varios días que pasan después de que se produce la denuncia. Eso es efectivo. Vamos a después revisar una línea de tiempo para repasar este tema, pero lo que es importante también dar cuenta es que este delito, porque así lo necesitó la denunciante, se estampa esta denuncia, valga la redundancia, días después de ocurrido. Y ese plazo que transcurre, no estamos haciendo para nada una crítica, o sea, la denunciante denuncia cuando puede y si quiere, en fin, y lo hace después de un tiempo, lo cual la explicación que dan también en Fiscalía es que esto es muy distinto a una flagrancia y requiere más tiempo para formar un caso sólido. Paralelamente, además, había que indagar y hay que seguir indagando probablemente el tema de si hubo violación o no de la ley de inteligencia, porque al amparo de una ley de inteligencia es que se busca y se pide a la PDI este procedimiento de revisión irregular completamente de cámaras. No estamos hablando del que hizo la Fiscalía, sino del que hizo a raíz de la petición y el acercamiento también a la denunciante, que hizo por orden de Monsalve en beneficio suyo. En fin, dicho esto, todo esto hay que aclararlo, vamos a ver qué dice la defensa, pero el otro antecedente importante es que se da a conocer en La Tercera, es que parte de la declaración ante el fiscal Armendáriz de la ministra del Interior. ¿De qué trata todo eso? Lo podemos contar en un ratito más, pero tenemos más material para presentar. Perfecto. Vamos a ver entonces, Colomba Hijos, entonces. Preparó una nota respecto de reacciones a esta jornada en la que finalmente Manuel Monsalve es detenido por este caso en el cual se le imputan dos delitos, el de violación y el de abuso sexual por sorpresa. Veamos.
Vemos precisamente que están ya dando declaraciones algunos senadores. Vamos a acercarnos rápidamente para poder escuchar las primeras reacciones del Partido Socialista, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Escuchemos. 11:30 de la mañana, Palacio de la Moneda. Los senadores del Partido Socialista se retiraban luego de encabezar una reunión con la ministra del Interior, Carolina Toá. Cosas del destino, el encuentro fue interrumpido por la noticia que ya se podía visualizar en todos los canales de televisión y medios de prensa y que involucraba precisamente a un exmilitante. Ahí va el ex subsecretario Manuel Monsalve, detenido por la Policía de Investigaciones. Lo vemos en este momento en vivo. Senador, ¿ustedes vieron la detención de Manuel Monsalve junto a la ministra Toá cuando estaban reunidos? No estábamos viendo televisión, estábamos en una reunión de trabajo en donde teníamos que analizar todo lo que era el tratamiento de las leyes que componen la estrategia de seguridad para el país. ¿No tocaron en ningún caso el tema Monsalve con la ministra? Evidentemente que sí, porque estábamos empezando la reunión cuando llega esa noticia. Noticia de la cual el presidente Gabriel Boric tuvo conocimiento momentos antes, o eso se deja ver a través de sus redes sociales, en donde aseguró a eso de las 10:54 de la mañana que en Chile nadie está por sobre la ley, frase que tuvo repercusiones en el Congreso. Si en Chile los poderosos efectivamente estuviesen todos bajo la misma ley, ya nadie estuviese por sobre la ley, entonces las declaraciones del presidente serían superfluas. Pero tanto el presidente como quienes nos escuchan saben que hubo un trato bastante especial en el caso Monsalve. No a cualquier imputado el presidente de la República le pone a disposición un avión de carabineros para que vaya a hablar con su familia, supuestamente. Ese dicho de que nadie está por sobre la ley en Chile, ojalá se respete de aquí en adelante, porque vimos que en este proceso el gobierno incluso actuó tardíamente frente a la protección de esa víctima. No queremos que eso siga ocurriendo, lo que queremos es que las mujeres se atrevan a denunciar. Denuncia que al hacerse pública no solo afectó al entonces subsecretario del Interior, sino también a la ministra Carolina Toá, quien tuvo que dar más de una explicación por el descontento que generó su actuar desde que se conocieron los hechos. No se esperó a la publicación de un medio de comunicación, se definió que lo primero es que él fuera a avisarle a su familia y que una vez hecho eso se tomaran las definiciones, y en ese proceso es que el subsecretario definió su renuncia y el presidente aceptarla. Nosotros hemos dicho en todos los temas que en este caso, porque siempre va todo muy orientado a la ministra Toá, nosotros tenemos de alguna forma, por decirlo coloquialmente, la acusación en el congelador, pero no quiere decir que esté muerta. En el minuto que aparezcan más antecedentes, nosotros vamos a salir con mucha fuerza. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque es nuestro deber. Las responsabilidades son completamente individuales. Ni el presidente de la República ni la ministra Toá tienen que pagar, por así decir, condena por la responsabilidad que es netamente de un ex subsecretario. Pero sí, yo debo felicitar la labor que está haciendo Fiscalía y las instituciones que están funcionando, porque finalmente se detiene a una persona que tenía un alto grado, un alto rango dentro de nuestro país. Detención que para algunos se tradujo en una buena señal, mientras que para otros el tiempo que se tomó el Ministerio Público, conociendo la magnitud de los antecedentes, fue demasiado prolongado. Llama la atención los 30 días que se toma la Fiscalía para generar una primera detención luego que se conocieron los antecedentes. Yo esperaría que el Ministerio Público nos sorprenda con una formalización que incluya muchas diligencias de la investigación, antecedentes que no conocemos, porque si no, de lo contrario uno se pregunta con qué rapidez actúa hoy día el Ministerio Público ante denuncias de delitos tan graves como lo son las violaciones. Dicha pregunta podrá tener respuesta cuando el Ministerio Público dé a conocer los antecedentes que se recopilaron para formalizar al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual, tentativa de violación y violación. Ya lo vemos en pantalla, el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo nos acompaña en CNN Prime. Muchísimas gracias, abogado. Gracias a usted por la invitación, Mónica. Lo primero que quisiera preguntarle es, técnicamente, ¿por qué era necesario detener a Manuel Monsalve si todavía no está formalizado? Cuando la Fiscalía quiere hacer una imputación tiene dos posibilidades. O le pide al juez que fije una fecha y entonces el tribunal fija 30 días más para que se formalice, o bien, si es que le acredita que su comparecencia, la del imputado, puede estar demorada o dificultada,
le solicita una orden de detención. Por lo tanto, lo que la Fiscalía ha estimado en este caso es que la comparecencia voluntaria del imputado Monsalve puede verse dificultada a una eventual audiencia de formalización, y eso ha sido compartido por el tribunal que ha despachado esta orden de detención. Hay cierto riesgo entonces, estima la Fiscalía y el tribunal, que el imputado no hubiera llegado voluntariamente a una audiencia. Ahora, la defensa de Manuel Monsalve a través de la abogada Marina Horvitz ha dicho que no entiende lo que ha pasado, que se han visto sorprendidos y que tenían de alguna manera una conversación con la Fiscalía para que siempre estuviera Manuel Monsalve dispuesto a declarar. Bueno, uno entiende, ¿no es cierto?, el trabajo de los abogados defensores, que evidentemente nunca van a estar satisfechos y contentos con lo que hace la Fiscalía, sobre todo si lo está persiguiendo, ¿no? Eso es algo que, de común ocurrencia. Y en todo caso, si es que la Fiscalía estima que hay un riesgo de que el imputado no comparezca a la audiencia de formalización, evidentemente eso no se le dice a la defensa, no se le comunica previamente, justamente para evitar un eventual riesgo. Yo entiendo los alegatos que hace la defensa, pero me parece que la actuación que ha tenido en esto la Fiscalía es irreprochable. Justamente, otra de las críticas que quisiera preguntarle y después también ir a temas técnicos que nos ayude a poner en contexto es lo siguiente. Se demoró mucho el proceso de formalización. Ya sabemos, para quienes se van incorporando a nuestra sintonía, ya sabemos que el viernes es la audiencia de formalización, que es el momento en que se le comunica a alguien: por estos delitos usted está siendo investigado, y se piden las famosas medidas cautelares. ¿Se demoró mucho ese proceso o no? Pongamos en contexto lo que sucedió, ¿no es cierto? La audiencia se solicita y la detención se solicita 30 días después de la denuncia, que a su vez fue 3 semanas después de los hechos, ¿no? A mí me gustaría, los que han criticado esta demora supuesta, que me cuenten en qué caso de un delito de este tipo no flagrante la Fiscalía se ha demorado menos de 30 días para tomar una decisión de este tipo, ¿no? Probablemente la gente que ha hecho esta crítica de demora por parte de la Fiscalía es gente que básicamente no conoce el funcionamiento del sistema. Acá la Fiscalía no es que mañana vaya a decir cosas sin un fundamento, va a pedir prisión preventiva. Eso es bastante evidente desde el momento en que ha solicitado una orden de detención, y por lo tanto, para justificar que hay antecedentes para decretar una prisión preventiva, debe mostrar un trabajo sólido con muchos antecedentes, y estimar que eso se pudo haber hecho en menos de 30 días, francamente, es gente que derechamente no conoce cómo funciona una investigación. Ahora, ¿a qué penas se expone? Después le voy a preguntar si se puede reformalizar y ampliar a otros delitos eventualmente la investigación en contra de Manuel Monsalve, pero con lo de ahora, es decir, con un delito eventual de violación y además con este abuso por sorpresa, que tiene que ver con lo que ocurre primero, con este beso forzado que estampa la denuncia también esta mujer, la denunciante. ¿A qué se expone eventualmente como penas? Como bien expone usted, Mónica, aquí hay que distinguir dos tipos de delito. Por una parte, los delitos con contenido sexual, de connotación sexual, y por otra parte, eventuales delitos funcionarios. Si la imputación que hace la Fiscalía es por los delitos sexuales, ha trascendido que podría abarcar 3 distintos, porque ocurren en 3 momentos, ¿no? El primero, el abuso sexual por sorpresa. Esto es supuestamente que existió un beso no consentido, y por eso la expresión que ocupa la ley, por sorpresa, respecto del imputado, y que habría ocurrido el día 1 de septiembre, varias semanas antes del hecho de la violación. El segundo, el que ocurre en el Hotel Panamericano en la noche del domingo 22 para el lunes 23, y que habría sido una violación consumada. Y luego un tercer hecho que ocurre la mañana del día lunes 23 de septiembre, que alrededor del mediodía, donde habría habido un intento de violación no consumada, una violación tentada. Esos 3 hechos, que uno los puede distinguir temporalmente, tienen distinta pena. El más grave, por supuesto, es la violación consumada, que tiene penas que parten en 5 años y 1 día y que pueden llegar hasta los 15 años. Y los demás delitos tienen penas menores. La violación tentada tiene esa misma pena, pero bajada en 2 grados, es decir, podría partir en los 541 días hacia arriba, y también el abuso sexual está en esa misma magnitud. Sin duda, el delito que tiene la pena más grave y que probablemente justifica una medida cautelar de prisión preventiva es efectivamente la violación consumada,
Y luego, como usted ya adelantaba, es posible que ahora o más adelante la Fiscalía pudiera imputar delitos ya no de carácter sexual, sino delitos que tengan relación con la calidad de funcionario público, vamos a ir a eso. Monsalve, con la ley de inteligencia u otros parecidos. Sí, vamos a ir a eso, pero antes quisiera preguntarle, bueno, le pregunto las penas para informar a quienes nos ven, pero además porque para que se pida prisión preventiva. Primero quiero preguntarle si usted cree que es como de cajón que lo que va a pedir la Fiscalía evidentemente es prisión preventiva. Pareciera a todas luces que va por ahí la mano, ¿no? Entonces quisiera preguntarle primero si usted cree que se va a pedir prisión preventiva y las 3 razones básicamente que establece nuestro Código Procesal Penal para decir sí o no a una prisión preventiva. Hay un hecho que es indiciario de que se va a solicitar prisión preventiva, que es haber pedido para esta audiencia orden de detención. Claro. Hay casos en que no se pide una orden de detención previa, sino que se pide una audiencia e igualmente la Fiscalía o el querellante pide prisión preventiva. Por ejemplo, y esto es relevante porque es el mismo equipo investigador, el caso de Raúl Torrealba. Usted recordará que el exalcalde de Vitacura es el mismo equipo investigador que está llevando adelante esta investigación, el fiscal regional Armendáriz y el fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir, donde pidieron una audiencia para formalizar a el señor Torrealba y luego le pidieron la prisión preventiva. En este caso, el hecho que hayan pedido desde ya una orden de detención es muy indiciario que se va a pedir prisión preventiva el día de mañana, porque ya se está diciendo con esta solicitud de orden de detención de que hay riesgo de fuga. Y los grandes motivos para pedir prisión preventiva son en primer término el peligro para la seguridad de la sociedad, es decir, que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad que tiene básicamente 2 vertientes, ¿no? Por una parte, el peligro de reiteración, que la persona en libertad pueda seguir cometiendo este tipo de delitos, y por otra parte, el peligro propiamente de fuga. Y ahí toma importancia el número de años al que se expone, porque efectivamente si una persona se expone a una pena alta, hay un mayor peligro de fuga, pues la posibilidad o el riesgo, el temor de que se fugue si le están pidiendo 10, 15 años es mucho más alto. ¿Abogado? Porque evidentemente a nadie le gusta estar tanto tiempo privado de libertad. Para usted sería lo lógico que se decretara prisión preventiva. Sin duda, porque pareciera haber en este caso un peligro para la seguridad de la sociedad en estas 2 vertientes de reiteración y de fuga, pero además por la conducta que, de acuerdo a los antecedentes que disponemos, por supuesto, habría tenido el imputado después de cometido el hecho. Toda esta actividad que él realiza, intentando contactar a la propia víctima, enviando policías al hotel y al restaurante donde ocurrieron estos hechos para revisar los videos y entregando su propio teléfono a la policía para que se lo revise, son evidentemente acciones que tienden por objeto dificultar, obstaculizar la investigación. Ahí es bien importante que el propio imputado no puede ser acusado de obstrucción a la investigación. No se le puede pedir al imputado que, como en un delito aparte, se le condene por una eventual obstrucción a la investigación. Pero sí es un elemento que puede ser considerado por el tribunal para decir que está teniendo una conducta desleal con la investigación. Entiendo. Y que justifica también su prisión preventiva ahí en la hipótesis de peligro para la investigación. Bueno, y ahí se caen además también después cuando se hace la llamada prognosis de la pena, o sea, la proyección de lo que se expone, la colaboración con la investigación cuando hay indicios de que no ha sido así, no se ha sido leal con la investigación, se caen esos posibles atenuantes. Abogado, quisiera preguntarle en la otra vertiente, delitos funcionarios. Estuvimos aquí con el presidente del Consejo de Defensa del Estado y él nos decía, hay que indagar si hay eventuales delitos funcionarios en el sentido de uso de fondos reservados, también en el contexto de la ley de inteligencia y además, que es un tema no menor, respecto de si la invitación incluso de un superior jerárquico a una funcionaria bajo su dependencia y una eventual violación, se dan en el contexto de esta relación funcionaria, porque incluso la ley Karin extiende a los espacios de esparcimiento la sanción respecto de las relaciones de dependencia. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que esta formalización va a ser inicial y luego podría ampliarse eventualmente a otros delitos?
se puede ampliar a otros delitos si es que no se formaliza mañana por estos delitos de carácter funcionario, esta eventual infracción a la ley de inteligencia, porque ahí efectivamente la ley de inteligencia contempla al menos dos hipótesis constitutivas de delito. Por una parte, sanciona a los funcionarios que integran la agencia, ¿no es cierto?, el aparato estatal de inteligencia y que malutilizan la información que obtienen, y por otro lado también sanciona a aquellos que no integrando este aparato de inteligencia pudieran esgrimir esta normativa para hacer trabajo de inteligencia. Entonces, el ex subsecretario Monsalve podría estar en alguna de estas dos calidades y ser efectivamente responsable de un delito de este tipo. En eso es relevante, por supuesto, la opinión que pueda tener el Consejo de Defensa del Estado. La Fiscalía no necesita al Consejo, pero siempre es un buen aliado, es una buena ayuda, es coayudante finalmente de la labor que hace el Ministerio Público. Y entiendo que por estar el caso en reserva, el Consejo de Defensa del Estado aún no tiene los antecedentes, ya los tendrá a disposición y podrá poder tomar entonces las decisiones que competan respecto a un eventual delito funcionario, y esto es importante decirlo, del señor Monsalve, pero también de otros funcionarios públicos, ¿no? Acá podrían haber, por ejemplo, a otras autoridades de gobierno que pudiera ser investigada su participación criminal, algún funcionario de la policía que hubiere también participado en hechos que sean constitutivos de delito, y por lo tanto el Consejo de Defensa del Estado puede querellarse contra cualquier funcionario público que hubiere desatendido sus obligaciones y pudiera haber cometido delito. La función del Consejo justamente es velar por el correcto desempeño de la función pública, y si hay funcionarios públicos que cometen delito, el Consejo de Defensa del Estado puede querellarse en su contra. Ahora, abogado, con todo lo que se ha conocido, veíamos también las preguntas que le hizo, el diario La Tercera traía las preguntas que le hizo el jueves 17 la ministra del Interior, que señala en la declaración ante el fiscal Armendáriz que se les hizo en ese momento si hubo sexo en la noche o no, si a la mañana siguiente hubo o no. Dice lo que le habría preguntado, que se le ocurre hoy día preguntarle y que no lo hizo en ese momento. Pero ya con lo que se sabía inicialmente, ¿cuál es su opinión respecto de...? Porque el gobierno hoy día dice nadie está por sobre la ley a partir de lo que pasa hoy día. Pero la pregunta es si realmente la ciudadanía puede sentir que desde el comienzo nadie estuvo por sobre la ley. ¿Los antecedentes iniciales le parecían a usted suficientemente graves? El hecho de que hubiera una investigación en contra de alguien, ¿qué es lo que se debiera evaluar en esos momentos? ¿Qué es lo que se debiera haber evaluado para tomar una decisión de apartar de inmediato del cargo a Manuel Monsalve? ¿Cuál es su opinión respecto de cuál ha sido el manejo del gobierno en esta materia? Yo distinguiría en esto, Mónica, la opinión jurídica, en que obviamente puedo hacer un aporte mayor a la pregunta que usted me hace, versus la responsabilidad administrativa o política, donde mi opinión pasa a ser la de cualquier ciudadano. Como ciudadano, me parece que evidentemente la reacción que tuvo el gobierno en este caso fue pésima. Las decisiones que se tomaron no resguardaron, a mi juicio, desde mi punto de vista, el mejor interés del país en que esto se investigara. Es evidente que con lo que se conoció ese martes en la noche, la decisión debió haber sido apartar inmediatamente al señor Monsalve de sus funciones. Era insostenible que el encargado de la dirección de las policías estuviera siendo objeto de una investigación. Ya veremos después si ese señor es inocente o culpable, no mantiene la presunción de inocencia, pero era insostenible que el encargado de la dirección de las policías estuviera siendo objeto de una investigación de este tipo. Recordemos que el gobierno ya sabía, por ejemplo, que la Fiscalía le estaba incautando el teléfono al señor Monsalve, es decir, que había una investigación seria. Eso hacía inviable que él continuara en el cargo, y es evidente que la decisión de mantenerlo por parte del gobierno, y eso básicamente es una decisión del presidente, y donde también por supuesto influye la ministra del Interior, fue una decisión a todas luces, me parece a mí, errada. Y quiero llevarlo a un ámbito un poco más personal, abogado. Usted trabajó como parte del equipo jurídico en el caso de Antonia Barra. Yo no sé si usted alcanzó a leer uno de los artículos del diario La Tercera en que dan cuenta de la revisión de más de 170, pueden ser 172 si no me equivoco, cámaras. Hay imágenes que van a ser súper importantes obviamente para la formalización y para todo el proceso en contra de Manuel Monsalve. Una de ellas habla, La Tercera, le doy el crédito y además porque de ahí viene la fuente,
de un alejamiento, un intento de besarla y alejamiento de la persona que no se veía bien en el estado en que estaba en comparación con Monsalve. De nuevo, todo esto tiene que ser probado frente a tribunales, periciado, yo sé todo eso, pero usted fue parte de un equipo jurídico también en un caso así, no sé si ha tenido otros casos más del estilo, pero me gustaría también de alguna manera una reflexión, abogado, respecto del tema del consentimiento, porque yo quiero decirle que a mí me da vergüenza cuando veo en las redes sociales, yo sé que existe el derecho a la presunción de inocencia, evidentemente, pero también existe el derecho a ser denunciante sin tener de vuelta el odio de gente en redes sociales y el tratar de atribuirles teorías conspirativas que de verdad yo pienso para esa familia. Ayer escuchábamos en televisión al papá, denunciar también es un derecho y es muy importante para futuras denunciantes también y para futuros denunciantes. Y yo quisiera preguntar en ese sentido la reflexión que usted hace respecto al tema del consentimiento. Uno lee gente que dice, bueno, pero si era grande, pero ¿por qué fue a comer con él? ¿Y por qué se tomó un pisco sour? Entonces, de verdad que a estas alturas, en pleno siglo XXI, más allá incluso de este caso, leer eso frente a un denunciante, uno dice, claro, ¿con qué gana va después denunciar a alguien si siente que se expone a esto? Bueno, evidentemente que aquí hay todo un tema de educación y cultural también en el que hay que trabajar y por eso estos casos sirven para hacer esta pedagogía también, ¿no? Porque el caso de Antonia Barra, efectivamente, en que me correspondió junto a un equipo de abogados ser querellante en representación de la familia de Antonia Barra, el tema discutido fue justamente el consentimiento y a partir del estado de ebriedad en que se encontraba la víctima. La ley, Mónica, para calificar lo que es un delito de violación, una de sus causales, claro, por supuesto, es que se use fuerza o intimidación, ¿no es cierto? Si usted fuerza a la persona físicamente o le pone un cuchillo, una pistola, esa es una causal efectivamente de violación. Pero también es causal de violación el que se abuse de la incapacidad de la víctima para oponer resistencia. Y es el caso, ¿no es cierto?, una persona que está en un estado de ebriedad que le impide oponer resistencia a un acto de carácter sexual. Y entonces es relevante el estado en que se encuentra la persona, es relevante si está en condición de oponer resistencia o no, y si no lo está, entonces el acto sexual pasa a ser constitutivo de un delito de violación. Y eso es importante tenerlo presente, ¿no es cierto? Ya el hecho que una persona en estado de ebriedad no pueda oponerse al acto y por lo tanto no pueda consentir, transforma ese acto en un delito extraordinariamente grave como es la violación. Y todo esto se reflexionó mucho en el caso icónico que fue el caso de Antonia Barra y que además llevó a una modificación legal, la conocida como Ley Antonia, que hizo una serie de modificaciones para evitar la revictimización de las personas que sufren este delito, para evitar que en el juicio se efectúen, por ejemplo, interrogatorios que afecten la dignidad de las víctimas, para dar mejores medidas de protección, para resguardar la identidad de las víctimas. Porque en esto es bien interesante, Mónica, que las víctimas tienen el derecho a permanecer en el anonimato. Efectivamente, en el caso Antonia hubo otras 5 víctimas que nunca se supo públicamente cuál era su identidad. El único caso que se conoció públicamente fue el de Antonia Barra, pero los otros 5 casos se mantuvieron en el absoluto anonimato hasta hoy. Y lo mismo uno podría esperar si así lo decide la víctima es en este caso. Como usted señala, el día de ayer el padre de la víctima decidió dar a rostro descubierto una entrevista y también hace uso del derecho, ¿no es cierto?, a dar su opinión en este caso y de alguna manera permitir la identidad de la víctima, porque a mí me hace también mucho sentido el caso de Francia, ¿no es cierto?, de Giselle Pelicot, donde ella renuncia también a este derecho y decide declarar públicamente, mostrar su identidad con una frase muy simbólica, ¿no? Dice que la vergüenza cambie de lado, que el que debe sentir vergüenza por estos hechos es justamente el imputado y no necesariamente la persona que ha sido víctima de este grave atentado. Todas estas son reflexiones evidentes que son relevantes, que la sociedad debe hacerse, que los jóvenes deben hacerse, que los hombres y las mujeres deben hacerse, porque implica de alguna manera reconocer que en esto hay mucha también educación sexual que necesitamos mejorar y los medios en esto tienen, creo, una responsabilidad al tratar estos temas con el debido respeto, con la debida altura de miras de la conversación para que
hechos tan desgraciados tengan finalmente alguna consecuencia que pueda ser positiva para el conjunto de la sociedad. Abogado Carlos Gajardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Me quedo con esa frase tan importante que hemos visto, que hemos puesto muchos en redes sociales. Protege a tu hija, sí, pero educa a tu hijo. Eso también es muy importante. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Nos vamos a la pausa y regresamos con más de este y otros temas. Y volvemos a CNN Prime junto a Felipe Hernández para hacer una recapitulación y una línea de tiempo, Felipe. Así es. Bueno, 14 de octubre es cuando estalla todo esto, se presenta la denuncia, la víctima, acompañada de la jefa de la defensa para personas, para víctimas de delitos sexuales del Ministerio Público, acude hasta el Servicio Médico Legal para que le realicen las correspondientes investigaciones, pericias, dentro de estas tipos de denuncias que se tienen que hacer. Luego de eso comienza entonces esta comunicación entre el que era denunciado, Manuel Monsalve, subsecretario del Interior en ese momento. El 15 de octubre se comunica con la ministra del Interior, Carolina Toá, su jefa jerárquica en el Ministerio del Interior. Se comunica además Carolina Toá con el presidente Gabriel Boric. Ahí comienza todo, es la situación de la comunicación dentro de estas tres autoridades del gobierno, y ahí comienza todo este proceso, lamentablemente, de conversaciones que en algún minuto estuvieron. A ver, bien importante esto, que el lunes entonces se presenta la denuncia. Exacto. Después recibe la comunicación el martes la ministra del Interior por parte del director de la Policía de Investigaciones de, atención, hay una investigación. ¿Hasta aquí? Exacto. Los medios de comunicación, la opinión pública no tenía idea de nada. La ministra del Interior recibe la información de parte del director de la Policía de Investigaciones y ella va y le dice al presidente. El presidente conversa con Monsalve. Exacto. Y lo que señala la ministra del Interior es que lo que se sabe ahora, lo que se ha dicho ahora, es que se le pide la PDI vía Serna que llame a Monsalve porque no lo ubicaban para que fuera el Hotel Panamericano donde estaba esperando el fiscal Armendáriz. Entonces dice que le dijo, ándate para allá, básicamente. Exacto. Que no le dijo nada más. Ojo, que una entrevista en CNN Chile Radio con Carolina Urrejola y Fernando Paulsen, en que se le pregunta cuándo habló con Manuel Monsalve, y ella dice el jueves. Ella ha dicho que lo que quiso expresar es que una conversación sobre lo sucedido solo se da el jueves y que lo que hizo fue una llamada y no una conversación cuando... Claro. Ahora, tampoco, ella podría haber explicitado también, haber contado esa llamada por teléfono, claro. No lo dijo en CNN Chile Radio, y ella señala que entendió que ella se estaba refiriendo a una conversación profunda sobre el tema. En fin, pero ya, hasta ahí vamos en la cronología. ¿Qué pasa el miércoles 16? El miércoles entonces se produce la reunión. El día anterior, el presidente Gabriel Boric llega entonces a la conclusión que, según fuentes de gobierno, la permanencia de Monsalve en su cargo se vuelve insostenible, por lo que se evalúa entonces su salida. Perdón, esa es la versión del gobierno. Exacto. Esa es la versión del gobierno, pero lo que pasa en concreto es que se le permite ese miércoles ir a Concepción. Y ojo que aquí hay un detalle muy importante. O sea, va a Concepción en un avión. Va por tierra y vuelve en avión. Y vuelve en avión en una aeronave que pertenece a Carabineros. Es decir, se utilizan recursos fiscales para hacer un trámite personal. Y aquí en CNN Prime, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dijo que a ella no le parecía apropiado que el estatuto administrativo era claro. ¿Por qué? Porque Contraloría ha sido muy claro en que por más que alguien esté en el ejercicio de sus funciones, no se pueden ocupar recursos fiscales para fines personales. Y perdón, pero o sea, no pueden ir a dejar al hijo al colegio en un auto fiscal. Ir a Concepción a contarle algo a su familia, a mí me parece que evidentemente es algo personal, y aún así se hizo uso de recursos fiscales. También se dijo algo respecto de esa ida a Concepción de Manuel Monsalve, que habría tenido algún contacto con la familia de la denunciante. Desmentido por el papá. Desmentido por el padre. Sí. Ayer en la entrevista que le realizó Alejandra González, periodista de Chilevisión, anoche. Jueves 17 de octubre. Aquí es el día clave, porque en el Palacio de la Moneda es finalmente el día en que Manuel Monsalve anuncia su salida del Ministerio del Interior, su salida del gobierno. Perdón, pero hay dos temas que hay que decir ahí. Primero, estuvo en la mañana en la reunión de presupuesto.
Efectivamente, sí. Junto a la ministra Toá, delante de todos los parlamentarios. Sí. ¿Ya? Y segundo, se publica y se da el adelanto en el diario La Segunda. Lamento que se me olvide si alguien me logra decir el nombre del periodista que publica, porque es justo que él, el primero que dice de la publicación de que había una investigación en contra por abuso sexual. Al principio se supo que era abuso sexual. Era abuso sexual, claro. Después nos enteramos que era violación, pero... ¿Perdón? ¿Qué? Ya, si me están buscando la información. Sí. Entonces, primero va a la reunión de presupuesto, después se conoce lo de La Segunda y en ese momento se retiran del Congreso y se van a La Moneda, según la versión de La Moneda, que estaba lista la salida igual. Exacto. Pero en lo concreto, la salida se produce después de que la prensa lo da a conocer, específicamente el diario La Segunda. Y lo otro es que se le permite que renuncie en La Moneda. Exacto. Y la ministra de la Mujer también lo criticó aquí en CNN Prime, y la explicación que se ha dado es que se le dio solo permiso para que renunciara, no para que dijera soy inocente. Pero también la propia ministra se manifiesta en desacuerdo con esa renuncia, porque ella misma dice era evidente que un imputado trata de ocupar todos los espacios para hacer sus puntos públicos. O sea, el gobierno dejó que renunciara y se expuso a que pasara lo que pasó, es decir, que delante de todos los medios dijera que él era inocente, por lo tanto que lo que estaba diciendo la denunciante era falso. Hace algunas semanas se produce también esta audiencia de cautela de garantías, en el que, bueno, sorpresivamente... Sí. Pero primero vamos a esto. Vamos a esto primero, vamos a esto. Viernes 18 de octubre, días después de la renuncia de Manuel Monsalve, el presidente Gabriel Boric entonces realiza una extensa rueda de prensa, algo que, bueno, hasta el día de hoy en la que da a conocer los antecedentes, pero reputado. Después, además que hay varios antecedentes que él da a conocer, como que sabía de que le había dicho que revisó las cámaras, y resulta que muchos se preguntan si no era suficiente aquello ya para decirle, o sea... Tenía muchos antecedentes. Más allá de cuál sea tu versión respecto a lo sucedido, tienes que irte porque no puedes andar revisando cámaras, pero en fin. El séptimo juzgado de garantía, mismo juzgado de garantía donde se va a realizar mañana la audiencia de formalización, lleva a cabo entonces la primera audiencia de cautela de garantías, en la cual el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Javier Armendáriz, entrega detalles de la denuncia y presenta diligencias realizadas por Monsalve en su rol de subsecretario, incluyendo el levantamiento de cámaras de seguridad. ¿Me puedo detener aquí un segundo? Porque, ojo con esto, si bien mañana en la formalización los delitos que se le van a imputar son delitos de carácter sexual, ojo con este detalle, porque podrían ser mencionados algunos elementos relacionados a la irregularidad respecto del mal uso de la ley de inteligencia. Oye, una amiga muy querida, gracias a todos los que nos colaboran a nivel CNN Prime, me recuerda que es Pablo Bazarde, el periodista, autor del golpe periodístico de La Segunda. Muchísimas gracias, Daniela, por la información. Ok, ojo, que además ahí dice algo clave Armendáriz en esa audiencia cautelar de garantías, y es que dice, el propio Monsalve mandó a gente a la pedida de contactarse con la víctima, y ahí después en Canal 13 la abogada Santibáñez, que es la que asume la defensa finalmente, dice sí, y recibió algunas amenazas o palabras que se consideraron como intimidatorias. Rápidamente, jueves 24. Jueves 24, el presidente Gabriel Boric realiza un nuevo punto de prensa en el que expresa su respaldo total a la víctima del caso y declara, comillas, nuestro deber es creerle, yo le creo. La oposición dice, ahora le cree, ¿y qué pasó cuando recién le contaron? ¿Por qué se demoró tanto en creerle? En fin, yo estoy diciendo las dos partes de la moneda. Viernes 25 de octubre, Manuel Monsalve renuncia a su militancia en el Partido Socialista tras 32 años. A través de una carta, Monsalve reitera su inocencia en este caso. Después de que la noche anterior, el viernes 24 en CNN Prime, la presidenta del Partido Socialista había dicho que era evidente que, pasado el Tribunal Supremo, lo más probable es que el castigo iba a ser la expulsión. Exactamente. Y, bueno, Manuel Monsalve perdía todo tipo de posibilidades de postular al cargo de senador, como era lo que quería. Bueno, sí, ya no tiene ni una, eso está Ninguna claro. Posibilidad. Sábado 26 de octubre se da a conocer una nueva denuncia contra Manuel Monsalve por parte de la misma víctima, quien acusa que el ex subsecretario habría intentado abusar de ella nuevamente mientras se encontraba en estado de shock tras los hechos ocurridos la noche anterior, en la mañana siguiente. 1 de noviembre o 1 de noviembre, viernes 1 de noviembre, Manuel Monsalve habla por primera vez desde su renuncia y asegura que ha mantenido silencio y una postura de resguardo para respetar el debido proceso de esta investigación. Lunes 4 de noviembre, Manuel Monsalve vuelve a hablar con la prensa desde su domicilio en Viña del Mar. Sale del departamento, sale del edificio y se encuentra con los medios de comunicación ahí. Reconoce que enfrenta el proceso judicial con dificultad y expresa su inquietud por esta situación. Y llegamos entonces hasta el día de ayer, con la entrevista del papá de la denunciante, que cuenta
lo difícil que ha sido, cómo lo han vivido, los ataques que ha recibido, claro, en fin. Amenazas directas, incluso a su hija, a ellos también, donde reconoce que no ha habido contacto entre Manuel Monsalve y el grupo familiar, pero también donde además pide expresamente justicia. Justicia. Eso es lo que busca, independiente del tiempo que se tome la Fiscalía para investigar. Se confía en el fiscal, que se tome el tiempo necesario y que es un criminal. Felipe Hernández, muchísimas gracias por toda esta información. Todo nuestro equipo siguiendo este tema, pero hay otros temas judiciales que seguir. Te invito a ti y a quienes estén en sus casas. Tema convenios, tema la diputada Catalina Pérez. Hoy día se dieron a conocer, se filtraron unos chats que para muchos dan cuenta de que efectivamente ella conocía de estos convenios entre su ahora expareja y la seremía de Antofagasta. ¿De qué se trata todo aquello? ¿Cómo se fue dando? Macarena Román nos lo cuenta. Hola, diputada. No, tranquila. ¿Podemos? ¿Listo? Diputada. Pocas veces cruzó esa puerta para dar explicaciones por el caso convenio, pero esta vez sería distinto. Primero me gustaría contarles que estoy tranquila. De esta forma, la diputada Catalina Pérez enfrentó las cámaras después de la publicación de la segunda, donde se dan a conocer diálogos que mantuvo con su entonces pareja Daniel Andrade sobre los contratos que realizó el Ceremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, con el representante de la Fundación Democracia Viva. Me llamó Carlos. Parece que pueden salir las lucas. Mensajes registrados en julio del 2022. 2 meses después hay más diálogos que confirman que la diputada Pérez al menos sabía que Andrade y Contreras estaban en conversaciones. Te paso a buscar tipo 5:30. ¿Puede ser más tarde? Carlos me corrió la reunión para las 17 horas. A las 17:45, 18, fijo, estoy listo. Oka, a las 5:45 idealmente. Sorry, pero es por el convenio con Carlos. Es súper importante. A las 6:30 tenemos la hora y hay que llegar 15 antes. ¡Ya! Sigue descartándose absolutamente cualquier intervención de la diputada Pérez en favor de cualquier fundación o convenio. Desde la defensa de la parlamentaria aseguran que se reconfirma su postura inicial sobre que no intervino en los convenios. Pero lo evidente es que algo de contradicción hay. Ella desde un principio decía que no tenía conocimiento de nada. Yo no tenía absolutamente ningún conocimiento sobre la firma de este convenio, sus características, montos, momentos o lugar de ejecución. Apenas conozco los antecedentes, le solicito a Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad del convenio suscrito entre un Ceremi y una fundación. Contraloría tendrá que hacer ahí el pronunciamiento respectivo. Declaraciones que para algunos dejan más dudas que certezas. Bueno, efectivamente yo creo que ella tiene que aclarar, ella y su partido, muchas cosas. Aquí estamos hablando de una conjunción de personas que trabajaban y estaban en conocimiento de lo que estaba ocurriendo respecto de la asignación de los recursos. Creo yo que hasta que no se aclaren las cosas, el Frente Amplio debería seguir con su discurso de total transparencia y desvincularla, creo yo que sería lo más lógico. Si bien Revolución Democrática suspendió la militancia de la diputada por 1 año, desde el Frente Amplio, el nuevo partido, no se han tomado decisiones. Valoramos que la investigación esté avanzando, que es lo importante para esclarecer todos los hechos y eventuales responsabilidades, y desde el Frente Amplio estamos atentos a lo que ocurra para evaluar posibles nuevas acciones. Posibles nuevas acciones que podrían terminar hasta en una expulsión, aunque por el momento y hasta el cierre de esta nota no se ha abierto ninguna causa en los tribunales internos del partido. Que hoy en día existe una investigación en curso, esa investigación debe seguir su funcionamiento y esperamos también que las instituciones funcionen. Que tiene que resolverse en esas instancias y también en las instancias partidarias internas para que existan, si corresponden, las sanciones que corresponden y se siga el proceso como corresponde. Yo de verdad no he analizado los chats con tanta detención. Sé que debiera hacerlo, les pido disculpas, me comprometo a hacerlo, no sé si me pueden dar un horario como para hacerlo, pero no he tenido la oportunidad. Revisión que el diputado Winter no ha confirmado que hizo, pese a la relevancia que tienen estos diálogos. Tan así que desde la Fiscalía de Antofagasta abrieron una indagatoria para conocer quién filtró la información. Todas las diligencias necesarias que permitan establecer el origen de tales filtraciones y, en caso de ser necesario, ejercer la acción penal que corresponda en contra de quienes
resulten responsables de las referidas vulneraciones a la reserva de toda investigación penal. Porque no solo filtraron aquellas conversaciones, también parte de las conclusiones de la PDI. En el informe detallan que Pérez habría tenido conocimiento desde julio del 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade, con su ex jefe de gabinete, Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con este. ¿Usted sabía de los montos? ¿Cuándo se entera de eso? No quiero seguir profundizando porque lo he señalado reiteradamente. Yo no conocía ni los montos ni el tipo de adjudicación que se estaban efectuando y insisto, es lo que he señalado siempre, en todo momento. Definiciones que tendrá que hacer la Fiscalía y la Justicia, que mantienen en este momento a Carlos Contreras en prisión preventiva en la cárcel de Antofagasta y a Daniel Andrade en arresto domiciliario total en la comuna de La Florida. El próximo lunes continúa la reformalización de cargos contra Jorge Valdivia, esto por una segunda denuncia de presunta violación. Pablo Figueroa nos cuenta. 8:30 de la mañana de este jueves, un calmo Jorge Valdivia acompañado de su abogada Paula Vial llega al octavo juzgado de garantía. Mirada nerviosa y con la mano tapándose los labios se abre camino ante una gran cantidad de periodistas. Su periplo es llegar donde el juez Daniel Aravena para la reformulación de cargos en su contra debido a un nuevo caso que lo acusa de violación. Preliminarmente se había acordado una audiencia de 120 minutos debido a la agenda del juez Aravena. Minutos tensos en los que las únicas palabras que se escucharon fueron las de su hermano Claudio Valdivia. Voy a volver a entrar, tengo que seguir esperando, no pude participar dentro de la sala. ¿Puedo ser? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Sí? Listo, gracias. ¿Pero tú cómo estás sobre eso? Muchachos, les acabo de explicar. Salgo del lugar, voy a ir a comprar, regreso, no tengo nada más que comentar. Recordemos que el exfutbolista fue formalizado el 22 de octubre por un primer caso que habría ocurrido el 20 de ese mes. A principios de noviembre, una segunda mujer acusó de ser agredida sexualmente por el deportista en un hecho que ocurrió previo al caso ya conocido. Algunos antecedentes y eso es en buena parte lo que nos hace estar muy tranquilos. Nosotros creemos que no hay tampoco en ese caso, ¿no es cierto?, ningún delito. Ignoro completamente las razones para hacer la denuncia y no voy a especular tampoco, pero respecto de la futura formalización, estamos bien tranquilos en relación a esos hechos en particular. Hasta que finalmente la audiencia continúa y tenemos una orden del tribunal de no dedicarnos al tema. Entonces no ha pasado nada, todavía estamos en plena discusión. No puedo comentar lo que pasó adentro, nos pidió el tribunal que no lo hiciéramos y por lo tanto hay que esperar que continúe la audiencia y eso es lo único el lunes. Así es, la audiencia quedó en receso hasta el próximo lunes debido a que las exposiciones este jueves se tomaron más del tiempo presupuestado. El próximo 18 de noviembre se sabrá si Jorge Valdivia mantendrá el arresto domiciliario, nocturno o vuelve a prisión preventiva, en una investigación que ahora suma una nueva víctima. Una información interesante que nos ha llegado respecto del tema Monsalve es, efectivamente hoy día no tomó ninguna decisión el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado porque recién ahora va a tener acceso a la carpeta investigativa, tal como nos adelantaba y presuponía el exfiscal Gajardo. Bueno, efectivamente lo chequeamos, como no han tenido todavía acceso y como nos adelantaba cuando entrevistamos al presidente del Consejo de Defensa del Estado, requieren primero estudiar los antecedentes y luego pueden pronunciarse si se querellan en este caso. Como la carpeta era secreta, no tenían acceso a ella y por lo tanto no había una decisión y no la tomó hoy día el Comité Penal porque recién hoy día pueden pedir esa carpeta. Cuando les llegue se estudia y ahí se decide lo que van a hacer. Lo otro interesante es que hasta ahora, el Ministerio Público tiene la obligación de enviar al Consejo de Defensa del Estado antecedentes cuando creen que hay delitos funcionarios. ¿Por qué? Porque estos delitos funcionarios son parte del rol que persigue no solamente el patrimonio fiscal, sino que lo que tiene que ver con delitos funcionarios, con la ética, con la probidad, son parte de las cosas que persigue eventualmente el Consejo de Defensa del Estado. Hasta ahora no han llegado antecedentes derivados del
el Ministerio Público al Consejo de Defensa del Estado. Vamos a ver si llegan después cuando se adjunten más información, pero hasta ahora no le han llegado, por tanto, por lo visto, hasta ahora no ha entendido que hubiera antecedentes suficientes para derivar al Consejo de Defensa del Estado datos sobre delitos funcionarios. Ahora entonces viene el proceso de estudio y la decisión con un equipo que nos adelantó aquí en CNN Prime el presidente del Consejo de Defensa del Estado, el abogado Raúl Letelier, y hay un equipo dedicado a estudiar este caso de Manuel Monsalve. Y seguimos avanzando con nuevas polémicas. La Cámara de Diputados continúa con la discusión del presupuesto 2025. Uno de los temas que ha marcado la jornada es la contratación de personal público. Natalia Muñoz nos amplía. Cerca de 60 parlamentarios se inscriben por cada partida. Si bien avanza el presupuesto 2025, el debate ha sido más lento de lo esperado. De todas formas, Hacienda espera avanzar con el recorte de $600 millones para el erario, principalmente en la contratación de personal público. Yo esperaría que al menos aquí en la discusión de la ley de presupuesto haya algún compromiso, algo, una cosita, por favor, ministro, por su intermedio, presidente, que establezca aquí un aprendizaje de algún tipo respecto de cómo funciona CONAF, respecto de cómo se despilfarran recursos para pitutos políticos, que también se supo eso. La verdad es que el Ministerio de Agricultura se ha transformado, repito, el Ministerio de Agricultura se ha transformado en un ministerio para darle pega o trabajo a los amigos, a los socios o militantes del partido del ministro Esteban Valenzuela. Debate en la partida del Ministerio de Agricultura, donde si bien se aprobaron los recursos, abrió debate en dónde podrían haber recortes. Pero para invertir en la infraestructura de riego y drenaje, que es clave, más aún cuando la agricultura consume el 70% del agua, ahí sí que no hay recursos, pero sí tienen para gestores culturales. Justamente por los recursos a cultura, gremios se manifestaron afuera del Congreso. Intervención luego de que la Comisión Mixta de la Cámara de Diputados desechara el apartado, que busca aumentar el presupuesto en 45,8%. Para poder fomentar, por ejemplo, las industrias creativas, que son una de las que mayor entregan al PIB en Chile. Esto debiese ser parte de una política de Estado, además, y que no por hacer gallitos políticos recortemos el presupuesto. Otra de las grandes polémicas es la aprobación de la partida de educación, pero con la suspensión del sistema de admisión escolar y sin fondos para la implementación de 47 servicios locales de educación SLEP, ni ayuda a los sancionados por aula segura. Creo que hay una gran confusión por parte del debate político respecto a cuál es el problema de fondo en torno al sistema de admisión escolar y a las matrículas. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer la educación pública, todo lo contrario a lo que ha hecho la oposición en este debate presupuestario, dejando sin financiamiento a los servicios locales, dejando sin financiamiento buena parte de la educación chilena. Además del rechazo de la partida de defensa, fueron los más de $2.500 millones a las Fuerzas Armadas que provocaron polémica y que, según el Ejército, cubría 23% de los soldados de tropa profesional. Nuestro ejército requiere de mayor esfuerzos económicos, de poner mayores incentivos para que nuestros jóvenes quieran hacer la conscripción, para que tengamos soldados profesionales, pero no hemos sido escuchados. No hay caso con eso. Una de las partidas con más recursos es la ya aprobada del Ministerio del Trabajo, donde no se logró separar la pensión garantizada universal de la reforma de pensiones, tal como lo pedía la oposición, pero que rechazó el gobierno. En esta ley de presupuesto están provisionados los recursos para implementar la reforma de pensiones, dentro de la cual está el aumento de la PGU, pero para eso necesitamos legislación de carácter permanente. Esa legislación de carácter permanente, a nuestro entender, es el proyecto de ley que está actualmente en tramitación en el Senado. De las 33 partidas sometidas a discusión, 11 han sido pedidas a debate. Este viernes el presupuesto debería ser aprobado por la Cámara, pero la discusión se podría extender al fin de semana antes de pasar al Senado. Volvemos con noticias internacionales. Como un acto terrorista se está investigando el atentado explosivo que tenía como objetivo la Corte Suprema de Brasil. El atacante fue la única víctima fatal tras este hecho. Laura Soto nos cuenta. Un ataque al corazón político de Brasil. Un hombre de 59 años llegó este miércoles por la noche hasta la Plaza de los
tres poderes en Brasilia para perpetrar un atentado. Estaba en la parada de buses y este tipo me saludó con la mano y no dijo nada más. Entonces escuchamos el ruido. Miré hacia atrás y vi fuego y humo. Llegaron los guardias de seguridad del Tribunal Supremo. Cuando llegaron, él ya había lanzado algo a la Estatua de la Justicia. El sujeto intentó ingresar a la sede del Tribunal Supremo y al no lograrlo comenzó a lanzar artefactos explosivos. Uno detonó frente al edificio, el segundo lo colocó en el suelo, apoyó su cabeza sobre él y esperó a que estallara. Eran artefactos caseros, bombas de tubo. Fueron construidas de manera artesanal, pero con un nivel de letalidad muy alto, con varios agentes explosivos y dispositivos de fragmentación que simulan una granada. Por lo tanto, esto podría haber causado un daño aún mayor si se hubiera cumplido la intención de esta persona. Antes de trasladarse a la corte, hizo estallar su vehículo que se encontraba en un estacionamiento cercano al edificio de la Cámara de Diputados. Eso ocurrió a las 7:30 de la tarde, hora local. El atentado provocó la evacuación del personal del Supremo y los legisladores. El atacante, identificado como Francisco Vanderlei Luis, fue la única víctima fatal. Era simpatizante de Bolsonaro y en 2020 fue candidato a concejal por el Partido Liberal, formación política del expresidente. Antes de su ataque, publicó en sus redes sociales mensajes amenazantes que advertían sus intenciones. Bolsonaro repudió el atentado en su cuenta de X. A pesar de ser un hecho aislado y aparentemente provocado por alteraciones en la salud mental de la persona que lamentablemente acabó falleciendo, es un hecho que debería llevarnos a reflexionar. El cuerpo de Luis fue retirado 13 horas después del hecho, esto porque portaba otros explosivos que debían ser desactivados. La hipótesis principal hasta ahora es que actuó solo y según declaró su ex esposa a la Policía Federal, su objetivo era asesinar al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien, entre otras cosas, investiga a Bolsonaro por presunto intento de golpe de Estado en el marco del asalto a los tres poderes en enero de 2023. Dios quiera que esto sea un acto aislado, pero el contexto muestra que todo comenzó hace mucho tiempo. Nosotros sabemos, y ustedes que trabajan en el Ministerio Público saben que un criminal amnistiado es un criminal impune, y la impunidad genera más agresiones. El magistrado describió este hecho como resultado de los discursos de odio contra las instituciones avalados por Bolsonaro. Además, criticó el proyecto de ley que busca amnistiar a los partícipes de los ataques del 8 de enero, que ocurrieron en el mismo lugar donde ahora un inusual atentado con explosivos remeció a la capital brasileña. Termina CNN Prime, de hecho es día jueves. Por lo tanto, es momento de CNN Íntimo y el senador Iván Moreira va a acompañar a Matilde Burgos en este CNN Íntimo, así es que no se lo pierdan. Y por supuesto, después de CNN Íntimo que viene Última Mirada con don Fernando Paulsen. Jueves 14 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.